Tarde. Empieza grabando. Estoy como en el cine. Ok, claro, en la televisión. Claro. Eh, ok, vamos a pasar a la segunda parte. Lo primero que hablamos era de cómo obtener leche de calidad y qué eran los factores que influían en este sentido. Eh, y ahora vamos a pasar a ver calidad higiénica de leche, cómo la medimos, cuáles son los factores que influyen. Y esos factores obviamente van a tener que ver con situaciones que vimos dentro de la primera parte de la clase y situaciones que tienen que ver con otras clases como el equipo de ordeña, como es el ambiente sobre todo, eh, y probablemente hayan tenido alguna clase em, de microorganismos. Vamos a repasar algunos rápidamente, no es la idea tener una clase de enfermedad infecciosa, ¿ya? Así que vamos a verlo algunos, pero básicamente es eso, ¿ok? Entonces, en términos de calidad higiénica de la leche, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo está compuesta la leche, ¿ya? La leche, básicamente, y como lo pueden ver ahí en la tabla, es en gran parte agua, ¿ya? Por lo tanto, las partes nutritivas de la leche constituyen una fracción minoritaria, ¿ya? Y que son fácilmente alterables por esa situación, ¿ok? Este factor de que la leche sea mayoritariamente agua implica en procesos productivos, ¿ya? Y ahí está la gran discusión eh, que probablemente vayan a tener en algún momento en términos de si conviene producir mucha leche o conviene producir mucho sólido, ¿ya? Y tenemos que orientar nuestras producciones, ya sea en términos de alimentación, en términos de genética, en términos de razas, en términos de ¿cómo se llama?, de tipos de producción, en términos de cómo procesamos la leche, a procesar leches más bien orientadas a los sólidos, o simplemente tener producciones que produzcan mucha leche con poco sólido, pero a la larga muchos sólidos, ¿ya? Parece medio ilógico, pero al final, mientras más litros de leche se tienen, más kilos de sólido producimos, ¿ya? El otro tema tiene que ver un poco más con los porcentajes de sólidos que componen esta leche, ¿ya? Y obviamente depende un poco de para dónde va el mercado. Hoy en día nosotros tenemos un mercado que es parejo, que paga la leche relativamente de forma pareja, a diferencia de Estados Unidos, donde hay zonas lecheras donde se privilegia una u otro tipo de producción, ¿ya? Hay zonas donde se produce mucho más queso, hay zonas donde se produce mucho más mantequilla, o la producción está orientada hacia helados, otras zonas donde básicamente la leche es fluida, y obviamente las pautas de pago son un poco distintas. Eh, pero teniendo en cuenta esto, básicamente lo que tenemos que tener en la mente es que prácticamente el 85-90% de la leche va a estar alrededor va a ser agua, ¿ya? Ahí tenemos una relación o una variación, también la tienen ahí, en realidad entre un 82,5, casi a 90%, va a ser agua, y el resto de los componentes tienen que ver con grasas, proteínas, lactosas, minerales y otras menores, ¿ok? Que esta composición va cambiando a medida que va cambiando la lactancia, o sea, no es pareja, ¿ya? Y obviamente eso debe ser así por un tema fisiológico, y si lo vemos más simplemente es porque la producción de leche en una vaca no es pareja durante la lactancia, ¿ya? Ustedes ya saben de que estas vacas comienzan produciendo una cantidad de leche relativamente baja, pero que empieza a aumentar de forma exponencial, se puede decir, en los primeros semanas posparto, para llegar a un pic dependiendo de la edad de la vaca, la raza, etcétera, etcétera, la lactancia más que la edad, alrededor de los 60, 90, 120 días de leche, dependiendo más bien del tipo de lactancia que tiene el animal, ¿ya?
y para después ir declinando lentamente a medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Si es que esta vaca tiene una lactancia normal y no tiene alguna infección que hace o alguna condición que haga que este animal baje su leche de forma brusca, ¿ya? Entonces en una lactancia normal nosotros vamos a encontrar que hay una gran producción de leche en las primeras 4, 5 semanas, 6 semanas después del parto, y después esta va a ir declinando. Por lo tanto, al principio la cantidad de lactosa, de grasa, de proteína y de caseína, como lo ven ahí, es un poco más baja, y a medida que va avanzando la lactancia, como esa leche es en menos en cantidad y por lo tanto los porcentajes de sólidos están menos diluidos, obviamente aumenta el porcentaje de participación. ¿Ok? Tenemos que entender la leche como un sistema, ¿ya? Que tiene una composición, que ya la vimos a grandes rasgos, y que esta composición tiene cierta estructura, o sea, estos elementos no están simplemente ahí adentro disueltos, sino que están asociados de alguna forma, ¿ok? Cuando nosotros lo miramos y empezamos a adentrarnos un poco en esta estructura, claro, nosotros vamos a poder ir aumentando, si lo vemos a través de un microscopio, y vamos a ver que una estructura de la leche, vamos a ver un líquido, y si lo aumentamos un poco más, vamos a ver glóbulos de grasa, y si vamos a ver y aumentamos un poco más, vamos a ver las micelas proteicas. Entonces todo esto está dentro de un sistema, ¿ya? Que es importante preservarlo porque contiene las propiedades nutritivas que tienen este producto, y que es lo que finalmente el consumidor es lo que está comprando, ¿ya? Por lo tanto, estos cambios en la calidad de la leche pueden generar cambios en esta estructura de la leche, ¿ya? Vamos a pasar esto y vamos a adentrarnos un poco más a lo que realmente nos interesa, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de leche, lo que estamos hablando es que queremos entregar el producto más sano posible, eh, y con la mejor calidad nutricional, ¿ya? Y ahí dice, bueno, la calidad óptima, obviamente, cuando tenemos condiciones realmente óptimas o ideales. O sea, efectivamente, cuando esas leche viene de vacas sanas. Entonces, mientras más sanas mis vacas, la calidad de la leche va a ser mejor, ¿ok? Y por cosas que tienen que ver después de la extracción de la leche. O sea, simplemente una vez que nosotros estamos obteniéndola, y una vez que la obtenemos, cómo la almacenamos, cómo ¿cómo se llama? La preservamos, cómo la transportamos, cómo se procesa y cómo se comercializa, ¿ya? Entonces todo esto es un proceso bastante largo, desde que esa vaca produce leche hasta que llega al consumidor final, y tenemos varios pasos entre medio, de los cuales obviamente no en todos tenemos influencia, como en el transporte o en el procesamiento o en la comercialización, ¿ya? Pero sí tenemos fuerte influencia en cómo están de sanas las vacas, en cómo obtenemos esa leche y cómo la almacenamos hasta que la traspasamos de mano a la empresa a la cual nosotros le vendemos la leche. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos vamos a tener una composición química de la leche, ¿ya? En donde vamos a privilegiar de que esta obviamente sea de alta calidad, ¿ya? Y en este sentido tenemos que pensar de que necesitamos de que sea de alta calidad en términos microbianos, que físicamente también esté en buenas calidades, y que químicamente también esta leche tenga una calidad óptima, ¿ok? Con el fin de permitir de que el procesamiento de esta sea el correcto, ¿ya? Eso permite de que haya estabilidad de estos animales, de esta leche para el procesamiento, ¿ya? Y eso permite que obviamente la leche que se produzca, que se procese, perdón, produzca productos de calidad que tengan un efecto positivo en la salud de la población, ¿ya? Y que no sea un problema también de salud pública. O sea, básicamente aquí nosotros tenemos varias normas en donde se chequean las leches, no solamente a través de, o solamente buscando bacterias o células somáticas, como lo vamos a ver más adelante, sino también buscando inhibidores o antibióticos o cosas que no debieran estar en la leche, para asegurar de que el consumidor final efectivamente esté consumiendo algo que sea inocuo para,
para su salud. ¿Ok? El gran problema que tenemos es que, y esta es una asociación que la foto es bien fea, pero me gusta bastante el concepto, es que si nosotros pensamos en leche, y como dice ahí, esta calidad de la leche, estabilidad, em, cómo está compuesta esta leche es relativamente frágil y se puede asociar, como se llama, a esta famosa cáscara de huevo que dice ahí, ¿ya? ¿Y a qué se refiere eso? Es que una vez que nosotros rompemos esa cáscara de huevo, no es posible volverla a reparar o volverla a llevar a su estado anterior, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con la leche. Si nosotros tenemos algún problema en el procesamiento, almacenamiento, o simplemente, por ejemplo, tenemos una mala obtención de leche y por alguna razón esa leche va con una mayor cantidad de bacterias de las que debiera tener, va a ser bastante difícil el lograr de que, o es imposible en realidad, el lograr de que esa leche no tenga efectos que afecten su calidad. La calidad de esa leche va a quedar alterada y va a quedar alterada para siempre. ¿Ok? A pesar de que después nosotros la pasteurizamos, matamos a bacterias, pero esas bacterias probablemente hicieron ya un trabajo negativo en relación a la calidad nutricional que tiene este producto. ¿Ya? Ni hablar si es que esa leche no es pasteurizada, o sea, esto sigue hacia adelante y no solamente afecta la calidad nutricional, sino que afecta en realidad también o aumenta el riesgo de que esto produzca enfermedades. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso es que uno hace bastante énfasis en cuáles son los pasos y cómo vamos a tratar de manejar esto para que la calidad de la leche sea, ojalá, ideal. ¿Ya? ¿Cómo la medimos? Hay varias cosas que hay que medir. ¿Ya? Y una de las cosas que más mide las plantas, ¿ya? Son las famosas células somáticas. Y las células somáticas se puede decir que es una medición relativamente indirecta de qué es lo que puede estar pasando en esta leche, pero que tiene una alta correlación probablemente con cuán sanas están nuestras vacas. ¿Ya? ¿Y a qué hace referencia? Que básicamente las células somáticas lo que mide son el número de leucocitos y células epiteliales que hay dentro de esta leche. Y claramente la relación va de la mano con procesos infecciosos. ¿Ya? Nosotros sabemos, como dice ahí, una urea normal típicamente tiene alrededor de un recuento de 80.000 células por ml. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos tener una urea sana. No es cero, siempre hay células inflamatorias, no es cero, siempre hay descamación de células epiteliales. ¿Ya? Eh, pero a medida que nosotros estamos teniendo procesos inflamatorios dentro de nuestras vacas, obviamente aumenta la cantidad de células inflamatorias y aumenta obviamente la cantidad de células epiteliales y eso hace que aumenten los recuentos de células somáticas. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros tenemos una relación no directa, relativamente o algo indirecta de cuál es el proceso o cuál es el estado inflamatorio de las ubres de nuestras vacas o del rebaño, ¿ya? A través de este recuento. ¿Ok? ¿Cuáles son las células que vamos a encontrar? Y ahí está descrito, la mayoría van a ser macrófagos, hay algunos linfocitos, algunos neutrófilos y células epiteliales en menor medida. ¿Ok? Entonces, a medida que tenemos procesos inflamatorios dentro de la vaca, y eso significa una infección o algún trauma, ¿ya? Pero algo que genere inflamación y que genere mastitis finalmente, ¿ya? Vamos a tener un aumento en la cantidad de células somáticas. ¿Ya? Por lo tanto, la relación es a mayor cantidad de células somáticas, uno puede suponer de que hay una mayor cantidad de vacas con mastitis. ¿Ok? ¿Cuáles son las importancias? Y tú dices, bueno, ¿y qué importa ¿cómo se llama? ¿Cuántos células somáticas van a... perdón, me distraje. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Y qué efecto va a tener en relación a la salud pública o por qué nos preocupa tanto? Porque tiene los efectos que están detallados ahí. ¿Ya?
Para el productor genera pérdida económica. ¿Por qué genera pérdida económica? Porque esas vacas tienen inflamación, ¿ya? Y una vaca con una inflamación, o cualquier persona que tiene una inflamación en alguna parte, no es un proceso, entre comillas, normal, ¿ya? Es porque sufre un golpe y algo le duele, o tiene una infección y algo está pasando que no está dentro de la normalidad, ¿ya? Las vacas con células somáticas, y eso está hipermedido, producen menos leche que una vaca que no tiene alta cantidad de células somáticas, o que sus células somáticas están dentro de lo normal, ¿ok? ¿Cómo se llama? Y obviamente genera pérdidas económicas porque a el productor, la planta lo mide por eso y puede llegar a perder bonificación, ¿ya? Como hay una relación entre la cantidad de células somáticas en relación a la calidad de la leche, ¿ya? La planta te dice, ok, yo te bonifico, en el caso de Chile, hasta ciertas cantidades de células somáticas, yo te voy a pagar un bono, y si no llegas o si superas eso, pierdes el bono, ¿ya? Por lo tanto hay una pérdida económica, ¿ya? En la industria, obviamente, ¿por qué lo hace? Porque tiene un menor rendimiento. O sea, tenemos animales que de alguna forma tienen una infección y la calidad de esa leche es distinta, no es óptima, por lo tanto tiene una disminución en los rendimientos, ¿ya? Pueden tener, ¿cómo se llama? Eh, afectación de la calidad, del aroma, del sabor, ¿ya? Y puede afectar también la durabilidad de estos productos, ¿ya? Por lo tanto, para la industria también es un problema, y por eso tienen esta cierta forma de involucrar el pago para incentivar a los productores que tengan células somáticas dentro de lo adecuado, ¿ya? Y para el consumidor, obviamente, tenemos riesgos de residuos, y obviamente que lo más importante es que la leche o los productos derivados de esto van a disminuir el valor nutritivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Nada en el chat. No. Ernesto parece. Ok. No le voy a responder que no por ahora. Perfecto. Ok, eso con las células somáticas. Vamos a hablar más extenso, obviamente, sobre esto, y vamos a seguir hablando, pero tienen que tener en cuenta de que la medición de células somáticas no es un número estático, requiere cierta interpretación, porque obviamente es un reflejo no tan directo del nivel de infección que puede tener una lechería. Es una de las mejores formas que tenemos para medirlo, eso sí, ¿ya? Pero está influenciado por ciertos factores, ¿ok? Y de los cuales están enumerados ahí, o mencionados ahí. Edad, obviamente vacas más viejas han pasado por muchas lactancias, tienen procesos inflamatorios anteriores, han tenido quizás varias mastitis durante su vida, y tienden a tener células somáticas más altas, ¿ya? A diferencia de una vaca recién parida de primer parto que nunca ha dado leche, que nunca ha tenido una infección, o es muy raro que tengan infecciones, o no debiéramos esperar que hayan tenido infecciones antes del parto, ¿ya? Por lo tanto, debiéramos esperar que ese grupo de animales efectivamente tengan células somáticas más bajas, ¿ok? Hora del día, y esto tiene que ver un poco con los procesos de ordeña, ¿ya? Hay ordeñas en donde las vacas traen más leche y hay un efecto de dilución, ¿ya? Porque hay procesos o horas del día donde las vacas consumen más y producen más, tienen más tiempo de descanso, o a veces las ordeñas no son cada exactamente 12 horas, o hay periodos del día en donde las vacas tienen manejos, ¿ya? Por lo tanto, eso disminuye la producción de leche. Por lo tanto, en general, las ordeñas de temprano en la mañana, que son donde las vacas en teoría han descansado durante toda la noche, tienden a tener menor cantidad de células somáticas, porque esas vacas traen una mayor cantidad de leche, ¿ok? Etapa de la lactancia. No es muy raro, y tiene mucha relación con lo mismo que estábamos viendo en relación a
los constituyentes de la leche, ¿ya? Grasa, proteína, lactosa, etcétera, ¿ya? Y a medida que obviamente estamos al inicio de la lactancia, hay una gran cantidad de leche y esas células somáticas se tienden a diluir, ¿ya? Y a medida que va pasando la lactancia y hay menos leche, las células somáticas tienden a estar exactamente igual como pasa con los otros constituyentes de la leche, un poco más concentradas. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que vacas que tengan, que estén en un estado de lactancia avanzado, obviamente tuviesen algo más de células somáticas, pero también aquí hay otro efecto en términos de que esas vacas que están avanzadas en su lactancia probablemente han tenido más oportunidades de tener mastitis, o han tenido más riesgo de tener mastitis, y probablemente hayan tenido mucha más mastitis que una vaca de inicio de lactancia, ¿ya? Hay algunas que no han tenido ninguna mastitis en toda la lactancia, y hay otras que probablemente hayan tenido 7, 8, 9, 10, dependiendo de cada una de las lecherías y cuál es el riesgo que tienen cada uno. ¿Okay? Hay meses del año o periodos en donde probablemente tengamos mayor cantidad de células somáticas por efecto de estrés y calor, ¿ya? Y no solamente por el efecto directo de esto, sino porque eso produce una disminución en la inmunidad y probablemente favorece también las infecciones intramamarias. Como el punto siguiente, ¿ya? Las infecciones intramamarias producen una alta cantidad de células somáticas, ¿ya? El calostro tiene una alta cantidad de células somáticas, ¿ya? Por lo tanto, y lo vamos a ver más adelante, es bastante discutible el poder evaluar células somáticas en vacas recién paridas, ¿ya? Para determinar si es que hay infección o no, ¿ya? Y por último, hay procesos de trauma en donde obviamente se genera un proceso inflamatorio y eso va a generar, sin tener una infección, un aumento en las células somáticas. Ahora, como pregunta, para ver cómo andamos, ¿cuáles de todos estos puntos que estamos mencionando aquí creen que son más importantes en la cantidad de células somáticas que puede tener una vaca o un rebaño? ¿Alguna respuesta? Ah, el estrés, dice Natalia. Estrés. ¿Qué más? Camila dice edad. Edad. ¿Alguien más? No, es todo lo que hay en el chat. Estrés y edad. Ok. Estrés y edad. A ver, ¿cómo lo vemos? El estrés, partamos por la edad. La edad es algo que efectivamente va a ser así. Las vacas con más edad van a tener una cantidad de células somáticas más alta, ¿ya? Pero de todas formas hay vacas con lactancias bastante avanzadas que tienen bajas células somáticas, ¿ya? En promedio, sí. En la práctica es dependiente de cada uno de los animales, ¿ya? Por lo tanto, no es la respuesta más precisa. En términos de calor y estrés, claro, si esas vacas tienen calor y tienen algo de estrés, efectivamente pudiesen tener un aumento en la cantidad de células somáticas, pero probablemente el efecto más importante que tiene el calor y el estrés es bajar la inmunidad, y ahí nos lleva a otro punto. Cuando tenemos vacas con baja inmunidad, lo que tenemos son vacas que tienen una alta probabilidad de tener infecciones intramamarias, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros pensamos en qué miden las células somáticas directamente, que miden infección, ¿ya? La variable más importante de todas estas que estamos viendo aquí son las infecciones intramamarias, o sea, o traumas, pero esperemos de que no tengamos muchos traumas en las glándulas mamarias. O sea, esos son relativamente, pasan, sí, frecuentes, sí, pero muy poco frecuente en relación a la cantidad de mastitis clínicas que tenemos, mastitis clínicas infecciosas, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que vemos acá un montón de factores que estamos mirando en cuenta, como dice ahí, tomando en cuenta todos estos factores, el factor más dominante siguen siendo
las vacas que tienen infecciones, ¿ya? Y eso sí lo podemos tratar de trabajar y sí lo podemos tratar de prevenir, ¿ya? Las vacas van a cumplir años de todas formas, ¿ya? No podemos tener un rebaño solamente de vacas de primera lactancia porque producen menos que las vacas de segundo, ¿ya? Tendríamos que tener un 100% de recambio de ese rebaño todos los años para mantener un rebaño de vacas de primer parto solamente, ¿ya? Las vacas, por lo tanto, es normal tener vacas de distintas edades o de distintas lactancias. La curva de leche o los días de leche, como salía ahí, o la etapa de la lactancia, eso va a pasar, ¿ya? Tampoco tenemos mucho que manejarlo, tenemos que tener vacas de todos los tipos o de todos los puntos de la lactancia. Vamos a tener épocas de bajo calor y épocas de mucho calor, por lo tanto, ¿podemos mitigar en algo el estrés calórico? Sí, pero va a seguir existiendo en términos de que así es, ¿cómo se llama? El clima en todas partes. Lo único que nosotros sí podemos ir estoy trabado con la palabra, previniendo, es el lograr que efectivamente nuestras vacas tengan menos trauma, ¿ya? Pero ya dijimos que no debiéramos hacer tanto, es que efectivamente esas vacas no se infecten de forma tan frecuente. ¿Ok? Ok, ¿se entiende? Ahora, a grandes rasgos, ¿qué vamos a hacer con esta famosa célula somática? ¿Ya? Y tenemos dos cosas que hacer, o dos posibles cosas que podemos hacer. ¿Ya? Y tenemos la posibilidad de hacer recuentos individuales para cada uno de esos animales. ¿Ya? Y eso significa que en una ordeña vamos a tomar una muestra de los 4/4, ¿ya? La vamos a envasar en un tubo y la vamos a llevar a procesar a una máquina que nos va a decir cuál es la cantidad de células somáticas que tiene ese animal, ¿ya? Y la otra opción es hacer un muestreo del estanque total, ¿ya? Lo que dice el recuento de estanque, ¿ya? Y eso nos va a dar una idea de cuál es el conteo de células somáticas totales que tiene ese rebaño para ese día en particular, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen las plantas de leche? Las plantas de leche lo que hacen es tomar una muestra del estanque en un día en particular, ¿ya? Y según eso van sacando el promedio de células somáticas para ir viendo la pauta de pago. ¿Ok? Profe, tengo una duda. ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, ya. Respecto a la agricultura familiar campesina, ¿cómo lo hacen los pequeños productores para saber cómo, o cómo lo podrían hacer para saber la cantidad de células somáticas que tienen sus animales? Ya que tienen como uno o dos. Sí, bueno, hay que ver un poco para dónde está destinado eso, ¿ah? Normalmente, claro, el destino de esa leche debiera ir más bien a un consumo local, ¿ya? Por lo tanto, no tienen esa presión de las plantas para decir, mi leche tiene que ser de alta calidad, ¿ya? Ahora, sería bueno de que efectivamente lo pudiesen incorporar. Es poco incorporable el tomar muestras de leche y mandarlas a analizar probablemente. Claro. Ujú. Pero lo que sí se puede hacer es una medición que la vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con un reactivo que se llama, o la prueba se llama California Mastitis Test, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero nos da algún grado de certidumbre en relación a más o menos cómo está este animal en relación a este tema de las células somáticas. Pero en general yo esperaría que no fuese un tema demasiado importante para la agricultura familiar campesina, dado de que en la forma en cómo se comercializan estos productos tiene que ver un poco más con una mano de obra local, o sea, lo destinan a producción de queso artesanal o a venta de leche de forma muy local, ¿ya? O para autoconsumo, y que en donde ellos no tienen un premio o un desmedro por tener cierto nivel de células somáticas. Por otro lado, siempre existen las excepciones, pero a grandes rasgos estamos hablando de que son vacas que
no tienen un estrés productivo muy alto, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de infecciones intramamarias puede que sean un poco más bajas de lo que uno tiene en un sistema productivo de alta intensidad, ¿ya? En donde se ordeñan las vacas de forma masiva y tenemos muchas vacas y esas vacas se contagian y pueden pasarle este contagio a muchos animales. Y tienen también la posibilidad de hacer rutinas de ordeño que son un poco más detalladas, porque son vaca a vaca, y no de forma tan masiva como se hace en una lechería intensiva, en donde se ordeñan, no sé, 200, 300, 400 animales o quizás más al día. ¿Mm? Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Continuamos. ¿Ok? Si nosotros vemos estas dos fuentes, independientes de dónde lo